Bien, ahí creo que estamos todos, o por lo menos la mayoría. A ver, justo se cortó y no me había dado cuenta, me quedé hablando solo. Decía, supongamos que tenemos... A ver, ahí va de Chiano. Bien. Decía, para aclarar este tema del peso del tabique, a ver, no recuerdo dónde se cortó porque no me di cuenta, pero bueno, tenemos una losa, la losa contigua, o sea, acá hay un local, acá hay otro, entre ambos locales tiene que haber, o en general lo hay, un tabique divisorio. Entonces, de eso estamos hablando, de quién se hace cargo del peso del tabique. A ver, ¿quién más? Bien. Decía, ¿quién se hace cargo del peso del tabique? Nosotros decimos que la viga. Y uno dice, no, pero acá el peso está sobre las losas, no se tendrían que hacer cargo a las losas. Entonces acá estábamos justo aclarando ese tema, que la losa se va a hacer cargo de las cargas que caigan, digamos, en la zona en donde la losa está en el aire, que es en donde está el mayor grado de dificultad para ella. A ver quién más está entrando ahora. Bruno Naranjo, está. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Continuamos entonces. Decíamos que la losa, nosotros consideramos que la carga que va a incidir sobre la losa, o para lo que nosotros la diseñamos, es para esta zona en donde está en el aire, está colgada, y tiene que soportar esas cargas, por ejemplo, la carga del ropero, la carga de la gente que está ahí, la carga del piso. El tabique, como está justo sobre el borde, en realidad va a incidir más sobre la viga que sobre las losas, porque como decíamos hoy, si la losa lo primero que hace es cuando toma la carga transferírsela a la viga, eso acá, imagínense cuando está acá este bordecito, llega la carga y la transferencia es inmediata. O sea que a la viga le llega el peso del tabique. Por eso nosotros decimos, bueno, allí donde haya un tabique, si hay una viga por debajo, bueno, habrá que trasladarle o considerar que ese peso se le va a trasladar a la viga. Era una aclaración que estaba haciendo con respecto a ese tema. Bien. Entonces, habíamos dicho nosotros que a estos valores nosotros los vamos a considerar como una carga distribuida medida en unidades de peso por unidades de longitud, o sea, kilos sobre metro. Acá la primera diferencia que hay con respecto a una carga en una losa, en donde la carga era en kilos por metros cuadrados, porque era un elemento superficial la losa, no es el caso. Entonces acá nosotros vamos a llegar a que la transferencia que la losa le haga a la viga la vamos a cuantificar como una carga distribuida, uniformemente repartida en kilos por metro. Lo mismo para el peso propio de esa viga, y lo mismo para el peso del tabique que está por encima de la viga. Kilos sobre metro. Finalmente vamos a sumar esas tres fuerzas y vamos a llegar a un valor Q, un valor de carga, la carga en la viga, digamos, que también no va a ser otra cosa que una fuerza distribuida uniformemente repartida, medida en kilos sobre metro. ¿Okay? Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a determinar lo que la losa le transfiere a la viga? Bien. Punto 1. Ahí va a depender del tipo de losa de que estemos hablando. O sea, si estamos hablando de una losa cruzada, o si vamos a estar hablando de una losa unidireccional. A ver, en el caso de la losa cruzada,
Repetimos, la losa, por ejemplo, se apoya en los 4 bordes y la carga que tome se la va a trasladar a los 4 bordes y se la va a trasladar en cuanto a intensidad en función de la longitud que tenga esa viga y el tipo de vínculo que la viga signifique para la losa. O sea, si representa un empotramiento o si representa un apoyo simple. Entonces, ¿cómo vamos a medir eso? Bueno, lo vamos a sacar de la misma tabla de Marcus. Nosotros, como recordarán, en la tabla de Marcus, ¿qué coeficientes obteníamos? El coeficiente MX, MI, MEX, MEI, en todo caso, pero además había también unos coeficientes R, que calculo que alguno me debe haber preguntado para qué servían. Bueno, sirven para esto. Son los que nos permiten medir lo que le va a transferir la losa a la viga que la sostiene. Entonces, cuando en un ejercicio concreto empecemos a calcular la carga de la viga y para ello tengamos que determinar lo que le transfiere la losa a la viga sobre la que se sostiene, vamos a tener que apelar a la carga, a la tabla de Marcus, si estamos calculando una viga que está sosteniendo a una losa cruzada. Va a ser la única manera de hacerlo, a través de la tabla de Marcus. Vamos a ver que así como había coeficientes para calcular los momentos, tanto en los tramos como en los apoyos, bueno, también vamos a utilizar esos otros coeficientes que había en la tabla para calcular cuánto le transfería la losa. Y la operatoria va a ser la misma. Recordarán que había que multiplicar al momento, había que multiplicar al coeficiente por la carga de la losa, por la menor longitud de la losa al cuadrado. Bueno, acá es la misma fórmula. Va a ir la misma fórmula, habrá que tener en cuenta la carga que está soportando la losa y después cómo eso se transfiere a la viga en cuestión. Entonces, bueno, cuando hagamos un ejercicio, vamos a ver muy fácilmente cómo se determina ese valor. Ahora, en el caso de las losas unidireccionales, no va a surgir de la tabla de Marcus, sino que vamos a tener que considerar el hecho de que la viga para la losa es un vínculo. Entonces, por el principio de acción y reacción, nosotros vamos a calcular lo que la losa le transfiere a la viga como la reacción de vínculo. A ver, vamos a hacer el análisis. A ver cómo lo podemos ver. Cuando nosotros, por ejemplo, el año pasado, y calculo que también al comienzo de analizábamos, por ejemplo, un elemento con una carga, vamos a hacerlo sencillo, vamos a colocar una carga distribuida, y le poníamos vínculos, por ejemplo, estos vínculos, nosotros decíamos, bueno, acá yo tengo una carga Q, hay una longitud L en el aire para este elemento. Este elemento está en el aire, una longitud L, y tienen los apoyos, en el punto A y en el punto B, dos vínculos para sostenerse y tomar la carga. Entonces nosotros, ¿qué decíamos? Decíamos, bueno, acá lo primero que yo tengo que hacer, si yo quiero averiguar algún esfuerzo característico, lo primero que tengo que hacer es saber qué reacciones hay acá. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos en evidencia las reacciones que podían generarse entre los vínculos. Entonces decíamos, bueno, acá se puede generar una reacción vertical, acá se puede generar otra reacción vertical. Acá además, como este era un apoyo fijo, se podía generar una reacción horizontal. Como no hay ninguna acción horizontal, bueno, no se va a generar ninguna reacción horizontal, pero bueno, podía generarse alguna.
Y decíamos, bueno, esto es lo que nosotros llamábamos, como recordarán, B sub A y B sub B. Y entonces, claro, una vez que determinábamos las reacciones de vínculo, si queríamos, podíamos empezar a averiguar cuánto valía el esfuerzo normal de corte o momento flexor en alguna sección determinada, pero ya conociendo la totalidad de las cargas. Porque nosotros decíamos que este elemento con esta carga trataba de bajar y los vínculos lo impedían a costa de generar reacciones hacia arriba para equilibrar a esas cargas. Entonces acá es donde entra lo del principio de acción y reacción, porque lo que uno diría es que acá yo tengo una losa que se está apoyando en una viga, entonces, si yo supongo a la viga como un vínculo de la losa, yo supongo que este es el vínculo, acá, este es el apoyo fijo, y este es el elemento, la reacción, lo que reacciona la viga hacia arriba, es exactamente igual y de sentido contrario a lo que la losa le esté trasladando a la viga. O sea, acá por el principio de acción y reacción, yo digo, lo que la losa le transfiere a la viga es igual a lo que la viga le reacciona a la losa. Es como, insisto, principio de acción y reacción. Entonces yo voy a medir lo que la losa le transfiere a la viga indirectamente como con lo que la viga reacciona a la losa. Entonces, ¿cómo voy a determinar eso? Bueno, yo tendría que calcular las reacciones de vínculo en ese sector, en donde la losa se está apoyando con la viga. ¿Y cómo lo voy a hacer a eso? Lo voy a hacer de una manera también indirecta, porque, a ver si la cosa no se está complicando, espero que no. Vamos a seguir con este ejemplo. Yo acá, ¿qué hacía? Tenía el elemento con la carga, con los vínculos, calculé las reacciones de vínculo y supongamos que ahora quiero trazar el diagrama de corte. Entonces nosotros habíamos visto, en su momento, cuando trazamos el diagrama de corte, que el diagrama de corte correspondiente a un elemento cargado con una fuerza distribuida uniformemente repartida era una línea inclinada. Esto lo estamos recordando. Es una línea inclinada. Y que además la particularidad que tenía el diagrama de corte era que en aquellos puntos en donde hubiera cargas concentradas, el diagrama iba a tener saltos o discontinuidades. Entonces por eso decíamos que, por ejemplo, este diagrama arrancaba ya del comienzo, en el primer punto, arrancaba con un salto hacia arriba, provocado por esta carga, por B sub A. A partir de ahí, y hasta que no apareciera ninguna otra carga concentrada que provocara otro salto, el diagrama, como acá arriba había una carga distribuida, era una línea inclinada. ¿Qué pasa? Yo llego acá en donde hay otra carga concentrada y la carga me hace pegar este salto para acá. Con lo cual me cierra el diagrama. El diagrama tenía esta forma. Lo hemos charlado esto. Hace tanto que por ahí alguno no se acuerda, pero en todo caso, si bien por ahí no lo recuerda con exactitud, en algún lugar de la memoria lo debe tener a esto. Entonces, repito, yo para trazar el diagrama de corte recordaba que un diagrama de corte generado por cargas distribuidas uniformemente repartidas es una línea inclinada, y que además, donde hay cargas concentradas, hay saltos, hay discontinuidades. Entonces, acá hay una carga hacia arriba que me provoca una discontinuidad hacia arriba, y acá hay otra carga hacia arriba que me provoca otra discontinuidad hacia arriba. Entonces el diagrama lo repasamos. En la primera sección salta hacia arriba por B sub A, después de acá hasta acá baja según una línea inclinada por culpa, digamos, de esta carga distribuida, y cuando llega acá, como acá hay una carga concentrada hacia arriba, me lo cierra el diagrama acá arriba. Este es el diagrama de corte. Bien. ¿Por qué les estoy hablando ahora del diagrama de corte? Porque justamente, como si yo tengo el diagrama de corte, mirándolo, digo, bueno, esto es el salto que me provocó la reacción de vínculo en este punto. Quiere decir entonces que si yo tengo este valor,
tengo la reacción de vínculo. Y si tengo la reacción de vínculo, tengo lo que le está trasladando la losa unidireccional a la viga. Acá llegamos, por este motivo les hice todo el cuentito. O sea, nosotros estábamos viendo cómo medir lo que la losa le transfiere a la viga. Entonces dijimos, si es una losa cruzada, listo, no hay problema. Hay coeficientes de Marcus que me permiten determinarlo, ya está. Después vemos en un ejercicio cómo calcularlo, pero ya sabemos por dónde vamos. Así como cuando estamos calculando el diagrama de momento de una losa cruzada, ya sabemos que hay que ir a los dibujitos de la tabla de Marcus. Bueno, acá lo mismo. Acá yo digo, si quiero saber qué le transfiere una losa cruzada a una viga, listo, Marcus me salva. Voy a la tabla de Marcus y ya está. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo una losa cruzada? Cuando tengo una losa unidireccional, una losa que trabaja en una sola dirección. Bueno, ahí lo que voy a tener que hacer es ver cómo trazo el diagrama de corte. Y el diagrama de corte, en los extremos, me va a indicar cuál es la reacción, o sea, el diagrama de corte lo que me está diciendo es cuánto valen las reacciones de vínculo. Y yo entonces ahí me acuerdo de Newton, del principio de acción y reacción, y digo, bueno, si yo tengo las reacciones de vínculo, yo puedo tener las acciones que generaron esas reacciones, que justamente es lo que yo quiero. La acción de la losa que actuó sobre la viga, la reacción de vínculo de la viga sobre la losa. Entonces yo voy a medir la acción de la losa sobre la viga indirectamente a través de la reacción de la viga sobre la losa. Y entonces ahí tendría que ver el esquema estructural que yo adopté para la losa unidireccional que está por encima de la viga. A ver, vamos a hablar de eso 2 minutos. Nosotros dijimos que las losas unidireccionales, a diferencia de las losas cruzadas, el problema que tienen, por decirlo así, es que trasladan carga solamente en una dirección. O sea, acá la carga que caiga esta losa no va a ir nada para acá ni para acá. Va a ir todo para este apoyo y para este otro apoyo. Y resulta que este apoyo es la viga que está en este borde de la losa. Y este otro apoyo es esta otra viga. Entonces, si por el motivo que sea, sobre esta losa hay 4 vigas en el borde, la viga 1, la viga 2, la viga 3 y la viga 4, a las únicas vigas a las que se les va a trasladar carga es a la viga 2 y a la viga 4. A la viga 1 y a la viga 3 esta losa no les va a trasladar nada. Entonces estamos hablando de eso, de lo que le traslada esta losa a la viga 4 y a la viga 2. Entonces, ¿cómo lo podríamos medir? Bueno, de la siguiente manera. Esta losa seguramente va a tener, por ejemplo, acá 3 metros de largo, supongamos, y acá va a tener, supongamos, 7 metros de largo. Entonces yo voy a tener 2 vigas, la viga 2 y la viga 4, de 7 metros de largo, a la que tengo que ver qué carga le va a llegar. Entonces, yo digo, bueno, ahora analizo la losa. Esta losa yo dije que va a trabajar en esta dirección. O sea, si bien esta losa tiene 3 metros por 7, a mí ahora me importan los 3 metros estos, porque son en los que se va a trasladar la carga. Entonces digo, bueno, el esquema estructural con el que puedo trabajar acá, va a ser estos 3 metros apoyados en los vínculos, en el tipo de vínculo que la viga constituye para esa losa. A ver, si yo acá tengo un corte, por ejemplo, así, como el que utilizábamos el otro día para hacer la planilla de doblado, yo digo, bueno, aproximadamente acá están los 3 metros, acá tengo una viga que está sosteniendo, acá tengo la viga 4, y acá tengo la viga 2. Entonces, si esta viga, la unión que tiene con la losa, trabaja de tal forma que yo puedo considerar que es un apoyo simple, voy a simbolizarlo esto así, y supongamos que por otro motivo, por las rigideces que tienen la viga 2 y la losa y la forma de unión que tienen,
puedo considerar que esto está considerado un empotramiento. Esto después lo vamos a charlar para que se queden tranquilos. Yo después les voy a decir cuándo considerar que este apoyo es un apoyo simple para la losa y cuándo considerar que esta viga para la losa es un empotramiento. Eso lo vamos a ver bien. Pero digo, supongamos que ya lo determinamos y que esta viga representa para la losa un apoyo simple y para esta otra viga, para la misma losa, representa un empotramiento. Entonces yo, una vez que tengo esto, ustedes ya saben, si lo que queríamos era trazar el diagrama, a ver, vamos a ponerlo acá, quedó muy encimado. Ahora estoy pensando, vamos a hacer un ejemplo más sencillo, después lo vemos. Vamos a suponer que esto también es un apoyo simple, para seguir con este ejemplo. Vamos a suponer que la viga 4 y la viga 2 para la losa 1, digamos, son apoyos simples. Entonces, habíamos dicho que si yo quisiera trazar el diagrama de momento para esta configuración, o sea, un elemento cargado con una carga distribuida Q, con una longitud entre apoyos, y con estos dos vínculos, bueno, habíamos visto en su momento que el diagrama de momento, valga la redundancia, era así, era una parábola con un máximo en el centro que, como recordarán, era Q por L cuadrado sobre 8, ¿se acuerdan? Bueno, con eso nosotros determinábamos el diagrama de momento y podíamos calcular, por ejemplo, esta armadura. Esta armadura, ahora estamos hablando de la losa. Pero digo, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, nosotros ahora también podríamos trazar el diagrama de corte de esto, que como dibujé ahí, tiene esta forma. Y así como el máximo de este diagrama habíamos dicho que era momento máximo igual a Q por L cuadrado sobre 8, acá estos máximos, este valor, porque acá claramente vemos dos sectores, ¿no? A diferencia acá que había un solo sector y el máximo era Q por L cuadrado sobre 8. Acá vemos dos sectores, entonces este es el máximo de este sector, después a partir de acá el diagrama decrece hasta que vale 0 ahí. Digo, en este sector el máximo es este y en este sector el máximo es este. Bueno, en este caso, por una cuestión de simetría de la carga, estos dos valores son iguales y valen corte máximo, Q por L sobre 2. Yo creo que estas fórmulas se las di cuando les di estas, pero si no se las di, se las doy. Armamos otra tabla. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que para todas las posibilidades de sustentación que había de un elemento de un tramo, o sea, para esta posibilidad, para esta, para una combinación de ambas, o finalmente para esta, para cualquiera de las cuatro combinaciones, todas cargadas con fuerzas distribuidas uniformemente repartidas, que es la generalidad de los casos en una estructura independiente de hormigón armado. Todo esto, bueno, daba diferentes diagramas en donde los máximos también los calculamos con diferentes fórmulas del tipo Q por L cuadrado sobre 8, sobre 14,22, sobre 2, sobre 12, sobre 24, bla, bla, bla. Bueno, así como estaban estas formulitas, también había la formulita correspondiente para el diagrama de esfuerzo de corte. Entonces, nosotros podíamos trazar, por ejemplo, el diagrama de corte para esta configuración, que es el que dibujé ahí abajo, para esta también era igual, para este cambiaba, era un poco más grande acá y más chico acá, y para este directamente el diagrama era, valía siempre lo mismo, porque bueno, como verán acá era Q por L directamente el máximo. Era Q por L sobre 2, Q por L sobre 2, uno es 5 octavos, en el otro es 3 octavos, y acá es directamente Q por L, porque toda esta carga la tiene que soportar este apoyo. Entonces digo, ¿por qué les cuento esto? Así como uno podía trazar automáticamente el diagrama de momento, también puede trazar automáticamente el diagrama de corte. ¿Y qué dijimos recién? Estos valores no son otra cosa que la reacción
a lo que la losa le traslada a la viga. O sea, yo con estos valores puedo averiguar cuánto le traslada la losa a la viga. Entonces, cuando yo haga Q por L sobre 2, ahí tengo el valor de lo que la losa le traslada a la viga. En realidad, cuando hago Q por L sobre 2, tengo el valor de la reacción, pero la reacción es igual a la acción. Entonces digo, bueno, tomo como que es lo mismo. Y digo, lo que la losa le traslada a la viga es tanto. Es lo mismo que lo que la viga le traslada a la losa. Pero bueno, a mí lo que me interesa saber es eso. ¿Qué intercambio hay entre la losa y la viga? Lo mido de esta manera, indirectamente a través de los valores que toma, los valores máximos del diagrama de esfuerzo de corte. Entonces, repetimos, yo para averiguar cuánto le traslada la losa a una viga, si la losa es cruzada, obtengo el valor con los coeficientes del diagrama de Marcus. Si en cambio la losa es unidireccional, tengo que trazar el diagrama de esfuerzo de corte de la losa y los máximos del diagrama de corte en la zona de contacto entre la losa y la viga me van a dar ese valor que estoy buscando. Por un lado o por el otro estoy determinando el punto 1, o sea, cómo calcular lo que le transfiere una losa a la viga o a una de las vigas que la sustenta. Hasta acá, ¿cómo va el punto 1? Bien, profe. Hasta ahí lo entendimos más o menos, más allá de que todavía no hicimos ningún número y lo vamos a hacer. Calculo que ahí va a quedar más claro todo, pero digamos, conceptualmente, esa sería la manera en que calculamos el punto 1, ¿sí? Punto 2 y punto 3 son más parecidos y tienen que ver un poco con cómo calculábamos antes la carga sobre una losa. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? El punto 2 era el peso propio, ¿no? Habíamos dicho. El peso propio de la viga. Sí. No me acuerdo si lo puse como punto 2 o como punto 3. Creo que era punto 2, ¿no? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, era el punto Sí, 2. profe, era el punto 2. Bien, entonces, ¿cómo vamos a considerar la carga distribuida uniformemente repartida, medida en kilos sobre metro para una viga que represente su peso propio? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a tener que saber cuál es el volumen de la viga. Y obviamente, para averiguar el volumen de la viga, a esta altura del ejercicio, nosotros ya tendremos que saber que a la viga esta que estamos queriendo calcularle el peso, la vamos a fabricar con esa sección, con la sección rectangular, y entonces le vamos a asignar un valor de B y un valor de D, y ya sabemos por la planta de arquitectura que tiene una determinada longitud L. Entonces, multiplicando B por D y por L, base por altura, por longitud, tenemos el volumen de la viga. Ya a esta altura del ejercicio nosotros ya seguramente habremos seguido las recomendaciones que nos hicieron los reglamentos de cálculo y obtuvimos el valor de B, el valor de D, el valor de L ya lo sabíamos, repito, entonces B por D por L nos dan el volumen de la viga. Ya tenemos el volumen de la viga que estamos queriendo calcular. ¿Qué otro dato vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar el hecho de conocer cuál es el peso específico del material con el que está constituida esa viga. Esa viga es una viga de hormigón armado y nosotros ya sabemos, cuando calculamos el peso de las losas, que el peso específico del hormigón armado es de 2.400 kilogramos por cada metro cúbico. Ya lo vimos en su momento cuando vimos cómo calcular la carga sobre una losa. Si no, ustedes lo tienen en la correspondiente tabla o fíjense en los ejercicios que hicimos. Un metro cúbico de hormigón, un dado
de 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de altura, digo bien, un cubo de hormigón armado pesa 2.400 kilos. Bien, entonces, aplicando el conocimiento a la definición de peso específico, nosotros lo recordamos cuando lo hicimos en losas, que peso específico no es otra cosa que el peso por la unidad de volumen, peso sobre volumen. Peso sobre volumen. Quiere decir que estas tres variables están relacionadas a través de esta fórmula. Entonces, si yo quiero averiguar el peso de algo, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar, cualquier cosa puso, es multiplicar al peso específico del material con el que está constituido eso por el volumen de eso. Entonces yo tengo el volumen de algo, lo multiplico por el peso específico del material que lo constituye y automáticamente obtengo el peso de eso. Entonces fíjense, yo acá tengo el volumen de la viga. Sé que el peso específico del hormigón armado es 2.400 kilos por metro cúbico. Evidentemente, si yo hago este producto, obtengo el peso propio de esa viga. O sea, yo digo, peso de la viga es igual al peso específico del hormigón armado multiplicado por el volumen de la viga. En un ejercicio concreto, una viga de 20 por 60 centímetros, de 6 metros de longitud, bueno, ¿qué hago? 20 por 60 por 6 tengo el volumen. Lo multiplico por 2.400 y tengo el peso de la viga. ¿Hasta acá se entiende? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Mucho no entendí, profe, pero supongo que voy entendiendo. A ver, decime dónde no entendiste. No, es que repitió tantas veces muchas cosas que me perdí mucho. Cuando dijo Ya, peso de la viga, peso de la viga, peso de la... dale, vamos de vuelta. A ver, vos tenés que determinar, o sea, nosotros habíamos dicho que para calcular un elemento, cualquiera sea, necesitamos saber qué carga va a tener que soportar. Entonces, en el caso de las losas, nosotros ya vimos cuáles eran las cargas que había en juego encima de la losa. O sea, el peso del contrapiso, el peso de la carpeta, el peso del revestimiento, el peso del ropero, el peso de la cama, el peso del televisor, de la mesa de luz, bla, bla, bla. Todo eso lo teníamos que considerar. Y bueno, y ya vimos en su momento cómo calcularlo. Bueno, ahora estamos queriendo hacer lo mismo para la viga. Pero claro, no es exactamente el mismo procedimiento que para la viga. ¿Por qué? Porque para empezar la viga está en otro lugar de la estructura y además tiene otra forma. Tiene una forma alargada, es una línea la viga, la losa era una superficie. Entonces nos estamos familiarizando ahora con la manera en que vamos a calcular el peso de la viga, para después poder calcularla. Así como antes calculamos el peso que había sobre una losa para poder determinar cómo la armábamos y qué espesor le dábamos. Entonces ahora estamos haciendo lo mismo, parecido, para una viga. Y lo que vemos es que por la particularidad propia de la viga, repito, por la forma de la viga y por la posición que ocupa en la estructura, vamos a tener que considerar en general 3 tipos de carga, que después, bueno, las vamos a sumar para obtener una sola. Pero la manera de calcular esa carga es calcular previamente 3 cargas sobre una viga. Entonces, acabamos de ver, ya no lo estamos viendo, vimos que la primera carga a considerar, la número 1, que nosotros le pusimos número 1, es lo que la losa le traslada a la viga en la zona de apoyo. Porque, ¿qué es la viga para una losa? El vínculo. La viga es la que sostiene a la losa. Entonces, obviamente, cuando la carga actúa sobre la losa le está transfiriendo algo a la viga. Eso lo acabamos de ver. Ya vimos cómo determinar eso. Lo que estamos viendo ahora es cómo calcular una segunda carga que va a tener que soportar la viga, que es su propio peso. El peso propio de la viga. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a calcular el peso propio de la viga? Bueno, acordándonos de lo que habíamos visto en física, el concepto de peso específico, que también lo vimos
cuando calculamos losas. Esto no es nuevo, este año ya lo vimos, lo repetimos entonces. El peso específico de un material se obtiene dividiendo al peso de ese material dividido el volumen de ese material. Entonces, yo lo que hice fue, aprovechando esta fórmula de física, despejé de acá lo que a mí me interesa, que es el peso de eso. En este caso, el peso de una viga. Entonces yo digo, bueno, el peso de una viga se puede obtener multiplicando al peso específico del material que lo constituye por el volumen de esa viga. Entonces, si yo sé cuál es el volumen de una viga, como yo sé que está hecha de hormigón armado, con esta fórmula puedo averiguar cuánto pesa esa viga. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, si yo ya sé de la viga qué ancho y qué altura tiene la sección y qué longitud, multiplicando esos tres valores, obtengo el volumen de la viga. Supongamos que la viga mide 2,3 metros cúbicos. Tengo el volumen. A ese volumen lo multiplico por el peso específico del hormigón armado, que es un valor, un dato, es 2.400 kilos por metro cúbico, sale de una tabla. Entonces, si yo al volumen de la viga, que yo hoy te dije por decirte cualquier cosa, 2,3 metros cúbicos, lo multiplico por 2.400, voy a obtener un número que en kilos me va a estar diciendo cuánto pesa la viga. Como si yo agarrara la viga y la pusiera arriba de una balanza y vea cuánto da, bueno, cuánto pesa esa viga. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, supongamos que yo hice la cuenta y me dio, vamos a poner cualquier cosa, 10.000 kilos. Repito, es como si yo la viga esta la agarro, la pongo arriba de una balanza y me fijo cuánto me marca la balanza. 10.000 kilos. Digo, bueno, esos 10.000 kilos, que son el peso propio de la viga, en realidad, ahora vamos a hacer un esquema estructural de la viga, supongamos que la viga sea esta. Digo, acá están los vínculos y acá está la carga sobre ella. Yo digo, estos 10.000 kilos no son kilos por unidad de longitud, son 10.000 kilos. ¿Por qué? Porque es lo que pesa la viga. Pero claro, la viga... Sí, perdón. Queda menos de un minuto nomás, le quería decir. ¿Menos de? Un minuto. ¿Menos de un minuto? Sí. Sí, profe. Bien, bueno, yo hablo un cachito hasta que se corte y ahí nos enganchamos de vuelta, ¿sí? Decía, yo a esos 10.000 kilos no los considero como que están ubicados en un punto de la viga. Porque justamente como son el peso propio de la viga, están distribuidos a lo largo de su longitud. Están distribuidos a lo largo de su longitud. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? A esos 10.000 kilos los voy a dividir por la longitud